Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Sé que es una tarea difícil hablar cuando hemos almorzado inmensa cantidad de alimentos, pero vamos a hacer el esfuerzo de mantenernos despiertos. Bueno, más ustedes, en mi caso no puedo hacer otra cosa que mantenerme despierto. Miren, primero quisiera hablar por unos minutos acerca de una pregunta que mucha gente se estará haciendo, se ha hecho en el transcurso de sus vidas. Yo escucho mucho la palabra en medio de ustedes. Estoy en la Reforma, me llegó la Reforma, vine a la Reforma y me parece un término bien bonito. Y seguramente algunos se preguntan, ¿y estos reformados que hablan de confesión de fe, de credos y estas cosas, acaso la Biblia enseña que los cristianos debemos tener confesiones o credos? ¿De dónde me salen, como dicen algunos hermanos en el Perú, de dónde me salen ustedes con cosas de hombres? ¿No es suficiente tener la palabra de Dios? Vamos, solamente la Biblia, nada más, ya está. Eso no se identifica. Bueno, si uno piensa así, significa que está no tomando en cuenta 2000 años de historia del cristianismo. Y significaría asumir sin quererlo que la Iglesia de Cristo apareció en esta parte del mundo de alguna forma y que saltó de algo y llegó aquí y ya está. Pero quisiera decir que eso no fue así. Es necesario tener una confesión de fe. ¿Qué es un credo? ¿Qué es una confesión? La palabra credo en el español es una sola palabra, pero si usted todavía habla latín o ha aprendido latín en sus estudios teológicos, sabrá que suena igual credo en español y en latín. Solo que en latín el término credo es una oración completa, corta pero completa. Significa yo creo. Tiene sujeto y tiene predicado, ¿verdad? Tiene sujeto y verbo. Entonces, la palabra credo es una palabra latina. En castellano se debe decir yo creo. Eso es lo que significa credo. Cuando tradujeron esta frase latina, yo creo, al idioma griego, se tradujo con la palabra symbolum, de ahí viene la palabra símbolo. Y esa palabra símbolo hace alusión a algo que distingue una cosa de otra, un ente de otro. En los colegios se lleva una insignia. La palabra símbolo también significa insignia. Entonces, cuando un estudiante lleva una insignia en algún lado del cuerpo, normalmente en el pecho, en el lado izquierdo, junto al corazón, esa insignia tiene un lema, tiene un significado, y eso distingue que ese chico o chica es del colegio A y no del colegio B. Entonces, un símbolo con la finalidad de distinguir, de hacer distinción. Entonces, el término símbolo más adelante llegó a traducirse de manera más extensa como confesión de fe. Una confesión de fe o símbolo reformado es un resumen doctrinal de lo más esencial que creen los reformados y que los distingue de otros. Así se entiende en la actualidad el término símbolo o credo. En el tiempo apostólico y postapostólico, el término credo o símbolo era un resumen de la fe que servía para admitir a alguien a membresía de la Iglesia de Cristo. Por ejemplo, el credo de los apóstoles, así llamado, que finalmente quedó consolidado en el siglo VIII después de Cristo, empezó en el siglo III y quedó consolidado en el siglo VIII después de Cristo. Este credo era un símbolo que distinguía
al cristiano, del judío y del pagano y del musulmán. Un musulmán no podía confesar el credo apostólico, un judío tampoco. Podría ir junto con nosotros en los primeros artículos de la fe en ese credo. Por ejemplo, el judío y nosotros diríamos, creo en Dios Padre Todopoderoso sin problema, ¿verdad? Pero cuando llegaba al artículo que dice, y en Jesucristo su único hijo, ahí el judío lejos de nosotros, y el musulmán también, y el pagano también, y el hereje también, porque que diga que Jesucristo es hijo de Dios, es lo mismo, según el apóstol Juan, capítulo 5, decir que Jesús es Dios, ¿verdad? Entonces, toda la herejía del siglo III y para adelante, todo el arrianismo, que fue condenado en el año 325 en el concilio de Nicea, él no podía decir que Jesucristo es el único hijo de Dios, porque no creían en la deidad de Cristo. Entonces, un credo, en resumen, es un conjunto de afirmaciones doctrinales enseñadas en la revelada palabra de Dios que distinguían al cristiano del judío, del musulmán, del hereje y del pagano. Para eso servía un credo. Y hasta el día de hoy, para eso sirve un credo y una confesión. Bueno, me dirán algunos, pero hasta ahí es palabra de hombre. Hay una base bíblica que diga que es necesario que tengamos un credo si ya tenemos la Biblia. Yo creo la Biblia es suficiente. Entonces, el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos lo siguiente. Mateo, vamos a ir a Mateo 10, 32 y 33. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. O confesamos a Cristo o no lo confesamos. Una confesión es necesaria. El apóstol Pablo también remarcó la necesidad de confesar a Cristo y creer todo lo que él dijo de todo corazón. Nos dice así en Romanos 10, 9 al 11, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, ahí hay una forma de confesión. Si confiesas a Jesús por Señor, ya no es confesar a Jesús en general, ya hay va tomando sustancia. Confesar a Jesús por Señor. Y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. La salvación está ligada a una confesión de ciertos hechos de Dios en Cristo por nuestra salvación. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Ya nos va diciendo de plano que una confesión tiene que ser una confesión de fe en Cristo y que confiesa ciertos hechos de Dios y de Cristo y en Él. Y el apóstol Pablo enseña además que los creyentes han sido libertados del pecado y están en dicha condición de libertados del pecado. Estando en esa condición, así han sido entregados en obediencia, y dice Romanos así, a una forma de doctrina. Voy a leer el texto completo, está en Romanos 6, 17 y 18. Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina, a esa paradosis que instruye. La palabra griega para doctrina es paradosis. Se puede traducir como instrucciones o instrucción o enseñanza. En este caso lo ha traducido Reina Valera como doctrina. A la cual fuisteis entregados, libertados del pecado y son entregados a una forma de doctrina. Y luego añade Pablo en ese pasaje y dice así, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Es paralelismo bien interesante.
libres del pecado y entregados, sometidos a una forma de doctrina. Libres del pecado y sometidos a la justicia o a la justificación de Dios. Es decir, creer en Cristo no es algo gaseoso, impreciso. Creer en la Biblia no es algo que no tenga contenido. Tiene contenido y en el Nuevo Testamento se le da contenido preciso. Es más, nos dice, por ejemplo, aquí el apóstol en 1 Corintios 11, 2 y luego el 23. Os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis, podríamos decir, las tradiciones o las doctrinas o la instrucción o las enseñanzas con firmeza. Y luego añade una frase que puede ser alarmante. Tal como os la entregué a vosotros. Donde fue Pablo a predicar, no predicó cosas para olvidarse, cosas que quedaron en el olvido. Él entregó una enseñanza que luego dice que hay que guardarla y mantenerla y en la cual hay que estar firmes. A eso se le llama que había un depósito de la fe. Y entonces, además, Pablo añade aquí, tal como yo os la entregué. Y luego dice en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Enseñar la Biblia, enseñar la palabra, no es enseñar cosas en general. Es habiendo recibido de Cristo, lo entregamos en enseñanza a ustedes, dice el apóstol San Pablo. Y luego añade qué cosa es lo que recibió de Cristo. Y en este caso, tratando de la cena del Señor, dice cómo es que Cristo hizo esa cena y eso entregó y eso hay que continuarlo. Eso significa que, por ejemplo, yo no podría decir como pastor en el momento de la institución de la cena del Señor, decir, hermanos, siento en mi corazón que hoy día, en vez de partir el pan primero voy a orar por la copa y repartir el vino. Quizás suene bonito y muy apelante al corazón, decir, siento en mi corazón que debo empezar por el vino y no por el pan. Está claro aquí, así me enseñó el Señor y así yo les transmito a ustedes. Estaría quebrantando la voluntad expresa, escrita de Cristo mismo. Y luego en 1 Corintios 15, 1 al 8, Pablo claramente enseña una forma de confesión en actos salvíficos de Dios en nuestro favor. Dice 1 Corintios 15, 1 al 8. Ahora os hago saber, hermanos, que el evangelio que os prediqué no era un evangelio en general, el cual también recibisteis, lo predicó y ellos lo recibieron, se apropiaron de él, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano, porque eso que predicó, ahora lo describe con otros términos, porque yo os entregué, en primer lugar, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefás y después de los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, también se me apareció a mí. Pablo ha predicado un evangelio, los cristianos lo han recibido, pero no es un evangelio en general. Aquí hay una confesión clara acerca de los hechos salvíficos de Dios en Cristo a nuestro favor. Y aun cuando comentaristas no reformados precisamente comentan este pasaje, ellos concuerdan que en este pasaje Pablo está haciendo referencia
a las enseñanzas o tradiciones que de Cristo, sana doctrina o sana tradición que recibió de Cristo. Y a eso se refiere como el evangelio que les ha predicado. Este es el comentario de Gordon Fee, que no es presbiteriano y no se llamaría reformado como ustedes, como nosotros. En conclusión sobre esta parte, el Nuevo Testamento establece con claridad que es necesario que la iglesia y los creyentes se mantengan firmes en un resumen que se puede confesar acerca de los actos redentores de Dios para con su iglesia. Y eso se afirma claramente también en 2 de Timoteo 2:2, cuando dice, lo que aprendisteis de mí, lo que oísteis de mí, lo que recibisteis de mí, eso también pásalo a hombres fieles para que ellos puedan también enseñar a otros, que ha sido el lema histórico de muchas universidades cristianas y seminarios teológicos cristianos también. Bien, hasta ahí digamos que sí hay un fundamento bíblico de que es necesario confesar nuestra fe en resumen. Pero podemos seguir preguntando si queremos fastidiar a los reformados. Podemos preguntarle, oiga, deme más evidencias bíblicas de que en la Biblia misma hay credos. Bueno, el reformado que conoce la Escritura estaría como pez en el agua frente a esa pregunta, ¿verdad? Y si hay, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 6, 3 al 9. Esta es una confesión que tenían que hacer los del pueblo de Dios. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como Jehová, el Dios de tus padres, te ha prometido. Y aquí viene el famoso Shema, llamado así porque así le llamaron los judíos. El Shema era este versículo de Deuteronomio 6, 4, que dice, escucha, oh Israel. Y se le llama el Shema porque la palabra escucha en el idioma hebreo empieza diciendo Shema Israel. Por eso le llaman el Shema. Entonces, en castellano es así, escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es una primera forma clarísima de confesión de fe. Y luego en Deuteronomio 23, esto es mucho más claro todavía, es una confesión más extensa. Al llegar delante de Dios, el diezmador debía confesar de esta manera su fe y debía decir, declaro hoy al Señor mi Dios que he entrado en la tierra que Jehová juró a nuestros padres que nos daría. ¿Qué está confesando el diezmador? La fidelidad de la promesa de Dios y la fidelidad de Dios mismo. Está históricamente consciente que esa promesa de Dios es verdad en ese momento de la confesión y fue verdad histórica también. Y luego, ¿qué confesaba más? Mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió allí, y siendo pocos en número, Dios los bendijo, se hizo una nación grande, y sigue confesando y termina esa confesión diciendo, ahora mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel, a la tierra que nos ha dado, una tierra que emana leche y miel, y como juraste a nuestros padres. Empieza afirmando que el juramento es verdad y termina afirmando que Dios ha sido fiel a su promesa. No es una confesión completa todavía porque todavía estamos en Deuteronomio, en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento. Pero ya Dios demandó confesión de su pueblo. Y en Primera de Reyes 18:39, cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y confesaron y dijeron. Este pasaje es famosísimo porque ahí se libró un gran combate de carácter espiritual y cósmico. Ese fue el punto de quiebre, el punto clímax del trabajo de Elías. Ahí se decidía si Baal, en quien por tanto tiempo la corrupción espiritual de Israel puso sus ojos, ¿era Dios verdadero o era Dios falso? Y entonces cuando vieron la acción de Dios, la acción redentora de Dios, al
desaparecer completamente ese húmedo sacrificio. El pueblo, al ver la acción de Dios, dijo: Jehová es Dios. Jehová es Dios. Una confesión sencilla, simple, que hablaba de un gran acto redentor e histórico de parte de Dios. Y luego de eso hubo una inmensa evidencia disciplinaria de Dios ejecutada por mano de Elías sobre 400 profetas de Baal, que ese día fueron degollados ahí en el valle. No estoy sugiriendo que ustedes vayan a buscar falsos profetas y los degollen, ¿no? Aquí la confesión es que Jehová es el verdadero Dios y no hay otro. Podemos hacer un gran salto histórico y vamos a Mateo 16:16. Aquí se produce un diálogo entre Jesús y sus apóstoles. Jesús le dice: ¿y quién dicen los hombres que soy yo? No es que a Jesús le importaba tanto la opinión de los hombres, pero quería saber, el punto es, ¿qué van a decir los discípulos de Cristo mismo? Y ellos dicen: bueno, algunos dicen que eres Isaías, Elías, o alguno de los profetas que se ha levantado. Y luego Jesús dirige la mirada a ellos y le dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro se pone de pie y confiesa lo siguiente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué confiesa Pedro aquí? Confiesa que este Jesús que hacía la pregunta es el ungido de Dios, el prometido de los tiempos del Antiguo Testamento, y que él está presenciando en ese momento con un conocimiento salvífico que Jesús es el soberano del cielo y de la tierra. Tú eres el Cristo, el ungido, el prometido, el Rey. Y luego añade: el Hijo del Dios viviente. Decir el Hijo del Dios viviente significaba decir: tú eres el ungido y al mismo tiempo eres Dios. Y eso fue revelación divina y Cristo así lo declaró. Bienaventurado eres tú, Simón Pedro, porque esto no te lo reveló ningún ser humano, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego llegamos a Juan capítulo 1, versículo 1, está Natanael, también llega a Jesús y tienen un diálogo. Cristo le muestra su omnisciencia a Natanael y Natanael no tiene ningún otro remedio que decir: mi maestro, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aquí invierte la confesión de Pedro. Tú eres Dios hecho carne y por lo tanto tú eres el soberano del pueblo de Dios. Y luego en Juan 6:68 se nos habla de otra confesión de Pedro. Esta es una confesión de convicción que la palabra del Hijo de Dios es palabra de gracia y de verdad, en la cual uno puede estar seguro y no hay otra más. Cuando todos ya se habían servido del milagro de Jesús y entonces Jesús se da cuenta que muchísima multitud le había seguido por el gallo pinto. Bueno, no era gallo pinto exactamente, comida en general, ¿verdad? Y se habían ido y Jesús les dice a ellos: ¿queréis vosotros iros también? Y Pedro, frente a esa pregunta profunda de Cristo, dice lo siguiente: Señor, Curios, soberano, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y luego dice: nosotros hemos creído. Usa el término credo en plural. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios.
habían confesiones cortas que ya los hermanos en Cristo hacían de la obra redentora de Dios en Cristo. Y en Juan 20, 28 hay la confesión plena acerca de la deidad de Cristo. Y dice Tomás, a la segunda vez que Cristo se aparece, Tomás está ahí, se aparece Cristo después de 8 días, primer día de la semana. Y entonces Tomás había dicho la semana anterior que no estuvo presente. A menos que yo lo vea y ponga mi dedo en su herida, no creeré. Y entonces Jesús, cuando vino por segunda vez, le dice, Tomás, ven, mete tu dedo en mi costado. Y no seas incrédulo, sino que debes creer. Frente a eso, Tomás dice una confesión muy simple y a la vez inmensamente significante. Señor mío y Dios mío. Y llegamos a un texto hermosísimo por su significación en la misma línea de Hechos 8:36. Y yendo por el camino, esto es el encuentro entre Felipe y el eunuco. No voy a discutir aquí si se bautizó por aspersión o inmersión o ahogamiento, como dicen algunos de ustedes chistosamente. No voy a tratar ese tema el día de hoy. Nuestros hermanos bautistas pueden estar tranquilos. Pero este es el diálogo. Yendo por el camino, llegará a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, mira, agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, no se puso a discutir si era río, manantial o si debía zambullirlo, no fue esa la discusión ahí. Dijo más bien, si crees con todo tu corazón, bien puedes. Y esta fue la confesión del eunuco. Respondiendo él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Otra vez se usa la palabra credo en el Nuevo Testamento en latín. Esas palabras, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, en latín dicen credo filium Dei esse Jesum Christum. Creo que Jesucristo es Dios. Pero eso tiene un contexto amplio. No es tan simple como parece. ¿Qué había estado leyendo el eunuco antes? Por lo menos todo el capítulo de Isaías 53, ¿verdad? El gran pasaje mesiánico. Tenía contexto esta confesión. Creo que lo que los profetas han enseñado acerca de Cristo es verdad. Yo mismo confieso, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y eso tiene implicaciones redentoras, por supuesto. Y entonces, esta confesión sencilla se usaba como una manera de identificarse como salvo en la presencia de Dios. Lo mismo pasa en Hechos 16:31. Ellos respondieron, aquí habla de Barnabás y Pablo, le dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesús. En 1 Corintios 8:6, sin embargo, para nosotros, dice el texto, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio del cual existimos nosotros. La confesión se va ampliando. Y más adelante se va ampliando cuando llegamos a 1 Corintios 15, 2 hasta el 8, Pablo vuelve a decir el depósito fundamental de la fe, porque yo os entregué, miren, yo os entregué, dijo antes que era el Evangelio. Ahora dice, yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, etc. ¿Dónde están esas palabras? ¿En qué credo? En el credo apostólico. Y luego se repite más literalmente en el credo niceno-constantinopolitano, que dígase de paso en varias iglesias reformadas
y a veces ni se lo conoce, menos se lo confiesa. Pero el credo niceno-constantinopolitano dice claramente, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, repitiendo ese texto. Y podría decir más, pero esto es el tema de fondo. Hay evidencias clarísimas de que habían confesiones cortas, llenas de sustancia histórico-redentora en el propio Nuevo Testamento, y siguiendo esta tradición escritural, entonces las iglesias reformadas, más adelante cuando se levantaron herejías que Juan las combatió duramente también, y también Pablo, ellos se vieron en la obligación de hacer resúmenes de fe que sean fieles a la enseñanza y contenido doctrinal enseñada por los apóstoles. A ese efecto, Pablo dice que los creyentes estamos firmes en la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo, sobre el cual todo el edificio va creciendo y nutriéndose con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Esto me lleva entonces a hablar un poquitito de una de las afirmaciones doctrinales o confesionales que se hacen en los cánones de Dort. Esto fue la breve introducción. Prepárense para unos minutos más. Y voy a explicar resumidamente esta doctrina llamada de la expiación limitada tradicionalmente. Y de plano quiero decir que la palabra limitada podría llevar a confusiones. Expiación limitada podría entenderse que, quiere decir que la expiación no tiene poder suficiente, es limitada, pero eso no es la idea. Quizás sea mejor decir la doctrina de la expiación específica. Quizás es mucho mejor que decir limitada, porque la palabra limitada podría ser muy ambigua, ambivalente. Entonces, cuando hablamos de la expiación limitada, queremos decir que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario entregó su vida, que su vida y su obra ha abarcado la salvación solamente de los escogidos. Eso quiere decir en esencia la expiación específica. Esa doctrina está expuesta en los cánones de Dort, que lo tienen a la mano ahí, está expuesta en 10 artículos. Bueno, no voy a leer todos los artículos porque podría ser un poquito cansado, pero esa es la afirmación central, que Cristo Jesús hizo expiación en la cruz solamente por el pueblo elegido de Dios. Bien, quizás explicaría un poquito la expiación y la propiciación. La Biblia habla de esto abundantemente en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento. La palabra expiación ya estaba presente en el Antiguo Testamento abundantemente. El verbo que describía la acción de expiar es el verbo kafar en el idioma hebreo, que se traduce como a veces propiciar cuando es verbo, y cuando es sustantivo se traduce como propiciatorio. Entonces, el concepto fundamental de ese verbo kafar y de ese hecho de propiciar significa cubrir, aún proteger también. Entonces, en la cruz, el Señor Jesucristo, que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Momento clímax en que recibe y absorbe toda la ira de Dios en nuestro lugar. En ese momento preciso, hacía el clímax de la propiciación. Él se interpuso entre su pueblo elegido y Dios, de tal manera que Él, en lugar de su pueblo, sustitutoriamente hizo propiciación hacia el Padre. Y como resultado, apacigua la ira del Padre hacia arriba. Y hacia nosotros, como resultado de esa propiciación,
resultó en expiación o limpieza o lavamiento de nuestros pecados. Ambas son obras de Cristo, pero tienen una distinción. La propiciación es hacia Dios y la expiación hacia y en nosotros. ¿Les queda claro, hermanos? Grábenlo para la cena del Señor, para que no confundamos las acciones de Dios. Las acciones salvadoras de Dios son precisas. Y de eso hablaban nuestros padres teológicos en el sínodo de Dort. Eso estaba en juego. La expiación, según la posición arminiana, era por todos y cada uno de los seres humanos. Y entonces voy a concentrarme en esa pregunta, porque la parte expositiva de qué es la expiación limitada, ustedes la conocen, pero hagamos un poco de gimnasia bíblica, en el mejor sentido de la palabra gimnasia, vamos a hacer un poco de interacción con esta pregunta que, digamos, naturalmente y correctamente nos plantean del otro campo. Y nos dicen, oiga, usted dice que la expiación que Cristo hizo estaba limitada solamente a los elegidos y a nadie más. ¿Está usted seguro? ¿Ha leído bien usted la Escritura o solamente ha leído los cánones de Dort? Bueno, en la Biblia ciertamente encontramos expresiones griegas tales como pas, panta, pantón, holos. Es una palabra favorita, he leído holos. Estas palabras en conjunto significan todo, todos, entero, completo, especialmente la palabra holos que se utiliza en 1 de Juan 2:2, significa el mundo entero. Entonces, y a veces estas palabras en el Nuevo Testamento aparecen ligadas al hecho de la salvación, al hecho de la expiación. Por ejemplo, en Mateo 10:22 dice así: seréis aborrecidos de todos los hombres. El griego aquí utilizado es panta. Todos los hombres, por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bien, cuando nos plantean esta pregunta legítima, no enseñan versos de la Biblia que Cristo murió por todos. Y lo primero que hay que conceder en humildad es decir, sí, varios pasajes dicen que Cristo murió por todos. Otros pasajes dicen que Cristo murió para el perdón de los pecados del mundo entero. Sí, hay textos que dicen eso, no hay que negarlos. Entonces el problema no es si está o no en el texto, está en el texto. El problema es este problema justamente en ese encuentro entre Felipe y el eunuco. El eunuco leía el texto que los demás hebreos leían, Isaías 53. No era si conoce el texto y lo lee el texto, no. Obviamente el eunuco de Etiopía leía el texto bíblico. Pero esa es la pregunta a la cual guió el Espíritu Santo a Felipe. ¿Entiendes lo que lees? Esto es importante. Una vez, en una de nuestras iglesias presbiterianas en el Perú, en la región de la selva, los videos y los escritos de Benny Hinn tuvieron un inmenso impacto negativo. Surgieron varios profetas y profetisas en la iglesia que decían que recibían revelación directa del Espíritu de Dios. Y entonces tuvimos que hacer todo un debate en la denominación con estos ancianos y líderes que se habían desviado y creían en ello. Y entonces ellos tenían ciertas posturas y actitudes para intimidar a los que íbamos a debatir el tema. Siempre la astucia de averiguar quién es quién. Y yo recuerdo que yo tenía que entrar al debate y entonces antes de entrar al proscenio, entré por la puerta y el profeta, uno de ellos, me salió al encuentro y me dice: tú serás Alonso Ramírez. Y uno ya sabe esas triquiñuelas, ¿no? Y le digo:
un momento, hermano, yo no seré Alonso Ramírez. Ahorita mismo soy Alonso Ramírez. Hable con claridad, hable con precisión. No seré en el futuro. Ya soy, ya fui. Ya me pusieron ese nombre de niño. No seré, soy. Y claro, ya eso lo descomputó, decimos en el Perú. Porque ellos tratan de ponerse una aureola de santidad y de adivinación y le llaman ellos profecía. Y entonces ahí paró el encuentro con él. Y ya luego nos encontramos en el debate. Pero él no quiso subir al debate, mandó a su mejor teólogo al debate. Pero él se sentaba atrás para dar la última palabra. Y en el debate a él no le importaban los argumentos. Y él leyó un texto y después de leer el texto dijo esto. Esto es lo que dice la palabra de Dios. No interpretó, leyó nada más. Y dijo así, escrito está, escrito está, escrito está. Y claro, eso es medio intimidante en medio de un debate y todo eso, ¿no? Y entonces le sacamos ese texto. Sabemos que está escrito, como también lo sabía el eunuco. Desde el punto de vista cognoscitivo, el eunuco sabía que estaba leyendo un escrito. Eso era lo objetivo para él y para Felipe. Pero la pregunta hermenéutica es, ¿y entiendes lo que lees? Y ahí empezamos. Cuando nos preguntan, pero aquí dice la Biblia, Jesús murió por todos. Sí, así dice. ¿Entiendes lo que lees? Esa es la pregunta hermenéutica. Entonces, voy en primer lugar a establecer cómo el Nuevo Testamento nos orienta para interpretar estos textos que dicen que Cristo murió por todos. Dejemos que el Nuevo Testamento nos oriente en eso. Y empezamos en Mateo. Seréis aborrecidos de todos o por todos por causa de mi nombre. En este pasaje, cuando se usa el término todos, no está diciendo Jesús que todos los seres humanos, sin excepción, van a aborrecer a los apóstoles. Claramente se tiene que exceptuar a los apóstoles, ¿verdad? Porque si es todos y cada uno de los seres humanos, significa que a Pedro lo va a odiar Juan, ¿no? Y Mateo y los 11 más. Bueno, sabemos que Judas seguro, ¿no? Pero por lo menos excluimos a 11. Entonces, todos odiarán a ustedes, no incluye a todos y cada uno de los seres humanos claramente. Lo que está afirmando es que serán odiados por todos aquellos que no tienen la condición de salvos, ¿verdad? En Hechos 26:4 dice Pablo en su testimonio público, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos. Pero Pablo es cuidadoso en su lenguaje. La palabra todos está precedida, está bien calificada. Dice, todos en mi nación. Y luego dice, todos en Jerusalén. Y luego podemos seguir discerniendo. Dice, desde mi juventud. Excluye su niñez. Pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos. Y es muy probable que no todos los judíos de Jerusalén conocían a Pablo. Pero el círculo que estudió con Gamaliel, obviamente lo conocían. Y eso lo aclara más adelante en Filipenses. Entonces Pablo dice aquí, todos los judíos conocían su manera de vivir desde su juventud. Pero no debemos asumir que Pablo quería decir todos los judíos de todo el mundo que conocían su historia personal, sino principalmente los líderes religiosos de su tiempo, los cuales habían sido formados junto con él. En 1 Corintios 15:27 dice, porque todas las cosas, y este es el texto hermenéuticamente más clave y exegéticamente pivotal en el Nuevo Testamento, porque todas las cosas, 1 Corintios 15:27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas
a él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Pablo quiere decir, no me malentiendan, todas las cosas no significa que incluye todo lo que existe, porque la palabra todas las cosas solamente en griego es una sola palabra, panta, nada más. Y debe traducirse como el todo o como todas las cosas. O sea, la puedes traducir en forma plural, todas las cosas, o la puedes traducir como dicen los técnicos en lingüística, como singular colectivo, el todo. Pero dice claramente que ese todo o todas las cosas se tiene que excluir de ellas a Dios. Eso dice el texto con claridad. Y ahí está la regla hermenéutica de oro. Entonces, podríamos decir que el ejemplo de cómo se aplica esto está en Hechos capítulo 2, versículo 17. Aquí el apóstol Pedro está citando al profeta Joel en el capítulo 2 y en el versículo 28. Es un pasaje favorito de mucha gente y obviamente todos los cristianos hacemos referencia a este pasaje. Dice así, Joel 2:28 dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Ese pasaje está citando Pedro en esas palabras en Hechos 2:17. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Toda carne. Si uno se empecina e insiste en decir que todo, todos o el todo en la Biblia significa todo sin excepción, toda carne sin entender nada del idioma bíblico, podríamos decir, claro, toda carne significa todo ser viviente que tiene carne. Eso incluye a quiénes, a seres humanos y a quiénes más. También, ¿verdad? A todo el resto que tengan carne. Pero en primer lugar tenemos que excluir a esos seres vivientes que tienen carne y que no son seres humanos, ¿verdad? Claramente. En otras palabras, en la Biblia, todo, todas, el todo, no significa la totalidad sin excepciones o sin distinciones. Pero Pablo, gracias a Dios, y también aquí en este caso Pedro, que deja en claro el significado de este pasaje al circunscribirlo. Y dice entonces aquí, por ejemplo, toda carne, y luego en forma epiexegética o explicativa, añade lo siguiente. Toda carne y luego vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros jóvenes, vuestros ancianos. Ya nos damos cuenta que implica diferentes estadios de la vida cronológica de las personas. Además también podemos decir que aquí se hace referencia al conjunto de los 120 discípulos donde se derramó el Espíritu Santo en esa ocasión. No se derramó en todos los seres humanos en todas partes del planeta, ¿verdad? Entonces toda carne está bien circunscrita al pueblo de Dios y en forma particular en el Pentecostés sobre estos 120 que eran toda clase de personas, adultos, mayores, ancianos, jóvenes, varones, mujeres. Esa es la idea de todos. Es un todo en el sentido distributivo y no todo como totalidad sin distinción. Bien, entonces esa regla hermenéutica nos permite entender estos pasajes aparentemente muy complicados, donde da la idea a simple vista de que la expiación se ha hecho por todos. Y entremos a alguno de estos pasajes. No voy a entrar en todos porque me llevaría 2 o 3 horas eso. Algunos vamos a analizarlos. Juan 12:32. Dice Jesús, y si yo fuere levantado de la tierra, si se refiere a su crucifixión, a su muerte en la cruz, a todos atraeré a mí mismo. Bien, nos diría, muy bien, haber reformado, ahí está. Cristo lo declaró, esta es palabra de Dios, a todos atraeré a mí mismo.
Pero usted ya tiene la vacuna exegética y hermenéutica. Todos no siempre significa todos sin distinción. Entonces, en este pasaje, Cristo declara que cuando Él muera y resucite, la hora de la cruz, atraerá a todos hacia Él, de donde se puede inferir que Él murió, a simple vista, por todos los seres humanos sin excepción. Sin embargo, esa interpretación sería inmediatamente correcta. Cualquier hermano en Cristo se daría cuenta. Ese todos no incluía a Judas el Iscariote, por lo menos. ¿Verdad? Y no incluía a un montón de gente que no murió como salvo en el tiempo de Cristo mismo. Entonces, en primer lugar, esta interpretación universalista de la expiación por todos y cada uno de los seres humanos contradice las propias declaraciones de Cristo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 25, 31 al 46, claramente Cristo mismo enseña que en el juicio final habrá una separación y distinción y dos destinos distintos para dos grupos de seres humanos. Los de la derecha son bienvenidos al reino preparado por Cristo. Y los de la izquierda son echados en el infierno de fuego. Entonces, el mismo Cristo que dice que eso sucederá, no puede haber dicho que cuando atraerá a todos, incluye a todos y cada uno de los seres humanos. Cristo se habría contradicho a sí mismo. Y Cristo no jamás tuvo la intención de hablar contradicciones. En Juan 5:28 dice Cristo, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, todos. Y luego dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, en este pasaje, Cristo mismo enseña nuevamente que no todos los seres humanos resucitarán para vida eterna. Y cuando llegamos aquí, los predicadores cristianos se nos hacen nudos en la garganta, ¿verdad? No predicamos esto con alegría. No enseñamos esto como que, miren, esto es triste, es una verdad profundamente triste, pero viene de la propia boca del Señor. No todos los seres humanos serán salvos. Y eso nos tiene que animar a dejar la pasividad y salir a anunciar el evangelio del reino, porque aunque eso es verdad, Cristo tiene muchísimo pueblo en este planeta. Eso no nos tiene que detener, no nos tiene que llevar a una parálisis, no nos tiene que llevar a ese antiguo hipercalvinismo que decía, como Dios los va a salvar, de alguna forma sin mí los va a salvar. Porque Dios va a salvarlos con la predicación. Recoge, tira la red, la tira el predicador, el creyente, el que es enviado a predicar. Eso no nos puede paralizar, no nos puede alegrar, decir, bueno, mire qué bien que esa gente maldita y mala se va a chicharrar en el infierno. Sabemos que así será con los que resucitan para condenación, pero eso no nos detiene de anunciar el evangelio de Cristo. Y Juan 6:70, Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros? Eso nos quita toda arrogancia y nos empuja a la humildad. Ningún ser humano escoge a Cristo. Él escoge. Él es el que escoge. ¿No os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas el Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar y era uno de los 12. Obviamente, el todos no incluye a todos sin excepción. Juan 1:12, cuando estaba con ellos en el mundo, este es Juan 17, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para la escritura se cumpliese. En otras palabras, de entre toda la humanidad, Cristo nos ha advertido, nos ha enseñado
que habrá un sector de la humanidad que no serán salvos. Eso es la enseñanza de él mismo. Entonces, ese todos no incluye a todos sin excepción. Sería una contradicción a la enseñanza de Cristo, si así lo interpretaríamos. En segundo lugar, Jesús hizo esta declaración: os atraeré a todos. Hizo esta declaración después que unos griegos querían verle. Por lo cual, con esta declaración, os atraeré a todos, en el contexto de que justo había un grupo de griegos que venían a verlo a él. Lo que él quería decir que la atracción que él iba a ejercer abarcaba a gentes de toda nacionalidad, de todo grupo étnico, y no solamente a judíos. Esa es la idea de todos en el pasaje. Jesucristo resucitado envió a sus apóstoles a predicar el evangelio también a todas las naciones. Pero los propios apóstoles no llegaron a cada una y todas las naciones, aún en su propio tiempo. En el siglo I de la era cristiana, habían tribus indígenas en Costa Rica, ¿verdad? Probablemente los huétares ya estaban aquí, los incas en el Perú, y culturas prehispánicas en nuestro país, según los datos arqueológicos, si son verdaderos, 3.500 años antes de Cristo habían seres humanos ahí. Ahí están las construcciones, ahí están las herramientas bastante rudimentarias que evidencian esa realidad. Pero Pablo, pactualmente hablando, él dice así a los colosenses en el capítulo 1: da buen testimonio de ellos que su fe ha sido conocida en todo el mundo. Y luego dice, en el evangelio que habéis creído y que se ha predicado en todas las naciones debajo del cielo. Y él mismo dice que lo ha llenado todo desde Albania, por allá, ahora muy cerca a Grecia, lo ha llenado todo del evangelio. Pero no había predicado a todos y cada uno de los seres humanos. Es un todo distributivo que incluye a toda clase de personas, donde quiera que Pablo haya ido. No llegó, probablemente no llegó a España, no sabemos con precisión, pero definitivamente Pablo no llegó en persona a Costa Rica. Y sin embargo, todo el mundo ha sido oyente del evangelio. Entonces, el todo no significa todo sin excepción. Finalmente, un pasaje más. Tengo aquí como 14 pasajes más, pero los cansaría. Leamos el pasaje, dos más complicados. Uno está en Romanos 3:21. Hacia adelante, dice así, Romanos 3:21. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos. Pero añade, epiexegéticamente o explicativamente, para todos los que creen en Él. No son todos y cada uno, es un conjunto muy preciso, el conjunto total de los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Algunos me pueden decir, pero ya se contradijo, predicador, porque me va a decir entonces que todos pecaron no significa todos. Sí, significa todos, porque en Juan 6:23 Pablo lo aclara, todos, y luego dice, no hay justo ni aún uno. O sea, no tenemos que aislar los pasajes de su contexto. Gracias a Dios que el mismo Espíritu Santo nos revela con claridad la voluntad de Dios en estos pasajes. Bien, vayamos al pasaje más complicado. Esta pregunta me la plantearon en Palmares. Es el caso de Juan, capítulo 2, versículo 2 de la primera epístola de Juan. Primera de Juan 2:2. Dice, y él, y aquí dirían nuestros hermanos arminianos, dirían, ahora sí, a ver, ¿qué hace aquí este pastor reformado? Y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Holó Cosmú, todo el mundo.
o podríamos traducir también por el mundo entero. Quizás es la traducción más literal, por el mundo entero. Una vez más debemos recurrir al contexto de esta declaración. El apóstol ha enseñado en 1 de Juan 1 al 4, que aunque ellos, o sea, los 12, más otros discípulos en Jerusalén, han visto y oído y conocido a Jesús, sin embargo, el evangelio debe ser anunciado en otras partes del mundo. Juan enseña también en 1 de Juan 1, 5 al 10, que la eficacia de la expiación de Cristo alcanza a todos los creyentes de toda nacionalidad. Juan había visto personalmente el testimonio de los samaritanos, que proclamaron, después de oír a Cristo mismo, proclamaron diciendo: sabemos que Jesús es el Salvador del mundo, en Juan 4:42, ¿verdad? Y él expresa ese testimonio en 1 de Juan 4:14 cuando dice: nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. No solamente de los judíos, sino de otros grupos, de otras etnias, aún de ese tiempo y las venideras también. Entonces, este mundo no incluye a todos y cada uno de sus habitantes, sino a todos por quienes Cristo murió, y estos son todo el mundo en el sentido de toda nacionalidad. Podríamos concluir diciendo que Juan no está afirmando que Jesús solo hizo propiciación por los pecados de los apóstoles o por los judíos solamente, como grupo étnico, sino por toda clase de seres humanos en todas las naciones del mundo, pero no a todos y cada uno de los seres humanos sin distinción. La conclusión final es que la propiciación y la expiación realizadas por Cristo tienen una extensión particular, específica, dirigida y obrada por todos los elegidos de Dios en todas partes de este mundo. Que el Señor bendiga esta breve exposición.